encontramos en la hoja 35 en la carilla B, último renglón de los angostos. Último renglón de los angostos, la primera palabra, Tanu Rabbanan. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Yahol Yotze Adam Yedachobato Betevel Shelonit Kan. Estudiaron en la Baraitá, dijeron, es posible que la persona pueda cumplir con la mitzvah de matzah, incluso que esté consumiendo algo que es tevel, que no fue solucionado y arreglado. Dice la Gemara, Kol tevel name, halonit kan. No entiendo la aclaración de un tevel que no fue arreglado. Todo tevel, el concepto de tevel es justamente que no fue arreglado y no fueron separados los diezmos y los donativos que corresponden. ¿A qué te refieres cuando tú dices un tevel que no fue arreglado? Eso es la esencia del tevel. No, a lo que me estoy refiriendo es un tevel que no está arreglado por completo. ¿Qué quiere decir? Nosotros sí separamos, por ejemplo, el 2% de terumá que corresponde entregarle a los kohanim. Pero no fue separado, por ejemplo, el 10% y el terumat maaser y el 10% del 10% que había que ser entregado a los leviim y que ellos entreguen a los kohanim. Entonces nosotros nos quedamos aquí en la mitad del camino en los donativos que teníamos que haber separado. O maaser rishon, no maaser sheni. O incluso podemos hablar que separaron la terumá gedolá para los kohanim. Ese 2% para los kohanim fue separado. El 10% para los leviim también fue entregado. Pero no separamos, por ejemplo, el segundo diezmo, el que había que llevar a Jerusalén. O incluso en los años 3 y 6, que no hay que sacar un segundo diezmo para comer en Jerusalén, sino para entregar a los pobres. También la pregunta es la misma. Si nos faltó ese segundo diezmo que había que entregar a los pobres y se consumió de esos granos, ¿es posible que se haya cumplido la mitzvah con aquellos granos? Talmud Omar, sobre eso vino el pasuk que nos dijo, Lo tochal alav hametz, no pueden consumir un producto leudado. Mi sheisuro mishum bal tochal alav hametz, yatzazeh sheisuro mishum bal tochal hametz, era mishum bal tochal tevel. Entonces, la Torah dice, solo se puede cumplir en la mitzvah, como estudiamos anteriormente, no puedes consumir un producto leudado, debes consumir un producto que es matzah, que no está leudado. La relación era, lo que tiene posibilidad de leudarse, con eso se puede cumplir con la mitzvah. Lo que no tiene posibilidad de leudarse, con eso no se puede cumplir con la mitzvah. De ahí aprendimos que tiene que ser exclusivamente estos 5 tipos de cereales que estuvimos estudiando en las clases anteriores. Ahora, la Gemara nos hace otra relación y nos dice, solo con lo que existe la prohibición de no consumir leudado, con eso se puede cumplir con la mitzvah. Si hay otra prohibición, como en este caso, que la prohibición que tiene es no consumir tevel, entonces con ese no se puede cumplir con la mitzvah. Esto es lo que dice aquí la Gemara. Nosotros estaríamos limitados no por la prohibición de no consumir leudado, estaríamos limitados por la prohibición de no consumir tevel. Eso ya es suficiente para que no sirva para cumplir con la mitzvah. Pregunta la Gemara, ¿cómo es? ¿Aquí no está la prohibición del leudado? ¿Acaso se esfumó y desapareció la prohibición de no consumir un producto leudado? Está la prohibición del tevel y está también la prohibición del producto leudado. Entonces, sí se podría cumplir aparentemente con la mitzvah, por lo menos de acuerdo a los parámetros. Tendría que ser posible porque con lo que hay prohibición de producto leudado se puede cumplir. Y aquí está la prohibición de producto leudado. ¿Cómo es que desapareció? Amar Rav Sheshet, dijo Rav Sheshet Amani, Rabbi Shimoni. El autor de esta baraitá es Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, a lo largo de todo el Shas, nos enseña un concepto interesante de amar en Isur Hal al Isur. Una prohibición no puede recaer sobre otra. Y nos trae una baraitá como prueba y un ejemplo. De Tania, como está escrito en la baraitá, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dijo a Ojel Nevelá Yom Kippurim, Patur, una persona
que tiene un animal muerto. Animal que está muerto está prohibido de la Torá, loto gelujo nevelá, como estudiamos al comienzo prácticamente de este capítulo, no se puede consumir un animal muerto. La prohibición ya la tenemos entonces ahora latente delante nuestro. Llega el día de Kippur. En el día de Kippur tenemos prohibido consumir cualquier producto, cualquier artículo está prohibido de consumir en el día de Kippur. Ahora bien, dice Rabbi Shimon, si yo ya tenía la carne esta prohibida por ser nevelá, por ser de un cadáver, y ahora llegó el día de Kippur, quien consuma esta carne en el día de Kippur no tiene dos transgresiones. No está pasando por la prohibición de consumir de un cadáver y por la prohibición de consumir en el día de Kippur. Que de hecho, la prohibición de consumir en el día de Kippur es una prohibición más severa que la de consumir un cadáver. En comer en Yom Kippur tiene karet, tiene el castigo por muerte prematura. Quien come de un cadáver solamente le corresponden latigazos, pero no está el castigo y la penalidad del karet. Y sin embargo, aquella persona que haya comido en el día de Kippur de este cadáver, dice él, no tiene que traer ningún corbán, no tiene que traer ninguna ofrenda de expiación, como se trae ante cualquier prohibición que se transgredió sin querer, habiendo penalidad de karet. Toda prohibición que quien la haga intencionalmente es castigado y penalizado con karet, con muerte prematura. Si la transgredió sin querer, tiene que traer un korban hatat, una ofrenda de expiación. Aquí, dice Rabbi Shimon, está exento de tener que traer cualquier ofrenda. ¿Por qué? Solo computa la prohibición que teníamos inicialmente. Aquí tenía prohibido ya por cadáver. La segunda prohibición no tiene lugar a recaer, ya que ya estaba prohibido antes de la existencia de esta prohibición. Una prohibición no recae sobre otra que ya estaba preexistente. Lo mismo entonces, nosotros vamos a analizar en el caso nuestro, que hablamos del producto leudado. Ni bien, teníamos los granos, ya estaba la prohibición de Tebel. Ya estaba prohibido de consumir por Tebel, por no haber separado los donativos, etc. Cuando luego, posteriormente, se leudó y se transformaría en un producto leudado, la prohibición del producto leudado no puede recaer sobre la prohibición de Tebel. Entonces, aquí, la única prohibición existente que tenemos es la de Tebel. Y a esto se refirió cuando nos dijo, no sirve para cumplir con la mitzvah, porque no hay prohibición de leudado. Incluso si se hubiese leudado, no existiría la prohibición. O sea que no tiene lugar a recaer, existiendo previamente la prohibición del Tebel. Rabiná dio otra interpretación. ¿Por qué? ¿Sí? No está aquí el problema de Hametz, del producto leudado. Afilute Barabarán. Yo puedo explicar que aquella baraitá es incluso de acuerdo a la opinión de los Jajamim, que sostienen que una prohibición sí recae sobre la otra. Yo puedo explicar incluso como Jajamim. Y vamos a tener aquí la prohibición de Tebel y la prohibición de Hametz, de producto leudado. Si está la prohibición de producto leudado, entonces tiene que ser posible cumplir con la mitzvah. ¿Por qué? Como dijimos, sobre aquel producto que puede tener la prohibición del leudado, con ese producto se cumple con la mitzvah de matzah. Y aquí tú estás diciendo que sí puede tener la prohibición del leudado, porque recae la prohibición del leudado sobre la prohibición de Tebel. Entonces, ¿por qué motivo lo descartamos? El motivo es porque la Torah dice que tiene que tener solo la prohibición del leudado, no otra prohibición más que lo acompañe. Cuando el Pasuk dijo, lo tojara la Hametz, que no comas lo que es leudado, y cuídate y cómelo sin leudar, y con eso se cumple la mitzvah, te está diciendo solamente la prohibición del leudado. Aquí va a tener también la prohibición del Tebel, por eso no sirve para el cumplimiento de la mitzvah. En la Av Mishum Baltojal Tebel, sino aquí tenemos también la prohibición de Tebel. No está solo la prohibición del leudado. Dice la Gemara, Miti Bilbal Ketiv, ¿acaso en el Pasuk dice solamente? El Pasuk no aclara solamente la prohibición del leudado, que tenga la posibilidad de estar prohibido por leudado. Puede tener
otras prohibiciones más que la acompañen, y también va a ser válido para la mitzvah. Ella no faltaba que de Rav Sheshat, sino la explicación correcta en la que vimos anteriormente que dijo Rav Sheshat, que es palabras de Rabbi Shimon. Esta verdad son palabras de Rabbi Shimon que no recae ninguna otra prohibición sobre la que ya estaba previamente, y entonces, como ya teníamos anteriormente la prohibición del Tevel, no va a recaer la prohibición del producto leudado en absoluto, y por ese motivo es que no sirve para el cumplimiento de la mitzvah. Ahora bien, la Gemara se va a embarcar en una nueva situación. Tanu Rabbanan, Yoskol Yotze Adam Midejo Bato Maaser Sheni Bi Yerushalayim. Hasta ahora nosotros analizamos cumplir la mitzvah de matzah con granos, incluso de Maaser Sheni, del segundo diezmo, pero no los estaba consumiendo en Jerusalén. Él rescataba, les quitaba la santidad y los comía en cualquier lugar del mundo sin santidad. Y sobre eso dijo, está perfecto, no hay ningún problema. Al haberle quitado la santidad, se puede comer en cualquier lugar del mundo y vamos a cumplir perfectamente con la orden de Boreolam. Es verdad. Incluso aprendimos, si no le agregamos el 25% que corresponde en el momento de su rescate, igualmente es válido el rescate y podemos consumirlo. Y si lo rescatamos incorrectamente, no era con una moneda acuñada, entonces ese rescate no fue válido y estaba prohibido. Aquí lo que la Gemara está planteando es una situación distinta. El hombre lleva los granos del Maaser Sheni del segundo diezmo a Jerusalén como corresponde. Y en Jerusalén produce la matzá y los come en la noche del 15 de Nisan, en la noche de Pesach. ¿Sirven para la mitzvah o no sirven para la mitzvah? Dice aquí la Gemara, Tanu Rabbanan, Yahon, es posible que uno cumpla con la mitzvah de matzah al consumirla con granos de Maaser Sheni dentro de la ciudad de Jerusalén. Tamuromar, Lehem Oni. El pasuk, cuando nos habló de la matzah, lo llamó el pan del pobre. Lehem Oni. Ahora, la palabra Oni, que está escrita con O, como vimos aquí, es indicación de otro detalle más. Hay una palabra que se llama anenut. Anenut, si bien se la puede traducir como tristeza o preocupación, se refiere, de acuerdo a la halajá, ¿sí?, a la ley estrictamente hablando, a una situación muy específica. Aquella persona que le fallecieron o alguno de los 7 parientes lejanos, padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija y cónyuge. En alguno de estos 7 parientes, si falleció, Dios no permita, y todavía no fue enterrado, se nos llama que este hombre está onen. Este hombre está en una situación de preocupación y tristeza. En esa situación, dice la Torá que tiene reglas específicas distintas a las demás personas. Dentro de esas reglas hay productos que él no puede comer estando en ese estado de tristeza y preocupación. Aquí, la Torá dijo Lehem Oni. El Oni es muy parecido a la palabra, la pronunciación de una palabra con la otra. Nos viene a indicar que el pan de la matzá está solamente válido si es Lehem Oni, si es un pan que puede ser consumido por este hombre onen, por este hombre preocupado y angustiado. Mashenechal ba aninut, tiene que ser un pan que pueda ser consumido en ese estado de tristeza. Y entonces esto automáticamente excluye que la matzá esté fabricada con granos del segundo diezmo. El segundo diezmo que debe ser consumido en Jerusalén tiene que ser consumido con alegría. Así exige la Torá. Debes alegrarte. ¿Sí? Es con simja, con alegría que tiene que ser consumido. El pasuk dice, lo ajalti beoni mimenu. El pasuk dice, no consumí del segundo diezmo estando en situación de onen, en esta situación de angustia, tristeza y preocupación. Por lo tanto, no es válido, o sea que no se puede consumir en ese estado, y la Torá dice que condición para matzá, que se pueda consumir en ese estado. Así es por lo menos como estudió el Biosía Galilí. El Biakiva Omer, matzot, riba. El Biakiva nos dice, ya la Torá dijo,
matzot en plural para aumentarnos. Situaciones en las que hubiésemos pensado que no sirve esa matzá, escribió en plural, sí, hay distintos tipos de matzot que sirven, incluso la que hubiésemos pensado que no, es válida también aquí y se puede. Si es así, que está válida, ¿por qué entonces la Torá escribió Lehem Oni? ¿Qué sentido tuvo la aclaración al decirnos Lehem Oni, el pan Oni? ¿Qué quiso agregar? Si con cualquier pan, obviamente no leudado, es posible cumplir con la mitzvah. Dice además, viene a excluir que si fue formado la masa entre harina, aceite, vino, miel, con esa no se va a poder cumplir con la orden que dijo Boreolam. ¿Por qué? Eso no es un pan de un pobre. Cuando la Torá dijo Lehem Oni, se refirió al pan del pobre. Un pobre no le agrega miel, no le agrega aceite ni vino a la masa. Entonces, la Torá nos está describiendo cuáles son las características que tiene que tener la matzá. Ningún agregado. Agua y harina. Nada más. Ahí está más del Rabbi Akiva. ¿Cuál es el motivo del Rabbi Akiva? Miketiv lehem oni, ani ketiv. El Rabbi Akiva, él toma la palabra escrita en la Torá de acuerdo a sus letras. La Torá escribió las letras Ain, Nun y Yod. Esas son las tres letras que conforman la palabra de Ani, Oni. Pero son tres letras que quieren decir, se pueden leer Ani. Así como están escritas las tres letras, se lee Ani, pobre. Y entonces me está insinuando que tiene que ser el pan que suele utilizar el pobre. Este que tiene sus agregados no es pan del pobre y no sirve para el cumplimiento de la mitzvah. La Torá no escribió Ain, Vav, Nun y Yod. No nos escribió con una Vav en la mitad que indicaría una O para que se lo lea Oni. Sino, al estar sin la Vav, se lee Ani, que quiere decir pobre. Rabbi Yossi Galilí, mi carrera Ani, Oni carrera B. Rabbi Yossi Galilí dice que estoy de acuerdo que esas son las letras que están escritas, pero Boreolam nos enseñó y nos transmitió por la Torá oral, a través de la transmisión oral, que igualmente se la debe leer Oni. Por más que no está escrita la O, debemos leerlo con la O. ¿Y por qué se debe leer con la O? Para insinuarnos la palabra Oni, Onen, aquel que está en tristeza y angustia, como nombramos anteriormente. Por eso dice Rabbi Yossi Galilí que lo que pasó que vino a enseñarnos aquí es que tiene que ser un pan que pueda ser consumido por el hombre angustiado y preocupado. Y como dijimos antes, por eso descalifica la que está fabricada con granos del Maaser Sheni, del segundo diezmo, que esos no se pueden consumir en estado de tristeza y preocupación. Pero el Rabbi Akiva, hay de Karenan Beoni, que de Shmuel. Y el Rabbi Akiva dice, sí, es verdad. Yo también estoy de acuerdo contigo que la transmisión oral nos enseñó a leer Oni, pero no viene a insinuar lo que tú estás diciendo, sino como enseñó Shemuel, de Amar Shemuel, Lehem Oni, Lehem Sheonim Alav Devarim Arbe. La palabra Oni también puede venir de la base de la palabra, del origen de la palabra Aniá, contestar. Y aquí lo que nos está enseñando es que el pan esta matzá, que nosotros vamos a utilizar, tiene que decirse sobre él y contestarse todo tipo de preguntas. Es decir, tiene que estar presente en la noche del Seder, en la noche del 15 de Nisan, cuando nosotros vamos a cumplir no solamente la orden de consumir la matzá, sino la orden de relatar toda la salida de Egipto, tiene que ser delante de la matzá. Tiene que el pan no leudado estar presente en el momento en que nosotros relatamos la salida de Egipto y en el momento en que nosotros vamos a cantar el Halel, las alabanzas a Boreolam, se deben hacer teniendo la matzá, el pan no leudado, delante nuestro. Y a eso se refirió la Torá cuando dijo Lehem Oni, Oni Malav de Barim Arde, que varias cosas se van a contestar y se van a decir sobre este pan que tenemos delante nuestro. Por eso es que el Rabbi Akiva discute con el Rabbi Yossi Galilí y permite consumir una matzá que fue fabricada con granos del segundo diezmo.
Ahora, ¿es posible lo que están aquí ustedes aseverando que Rabbi Akiva dijo que una matzá que se fabricó con aceite, vino, miel, no sirve? Beatania, si nosotros tenemos estudiado en la Shin Isabe Pesach Beyain Beshemen Udvash, no se puede a priori amasar harina con miel, con aceite, con vino de Imlash, y si alguien amasó y formó esta masa, Rabban Gamliel Omar, Tisaref Miyad, Rabban Gamliel dice debe ser quemada inmediatamente. Es imposible de cuidar y evitar que no se fermente, que no se eleve, ¿sí? Para ser más correcto, que no se eleve y se transforme en hametz. Inmediatamente hay que quemarlo. No podemos tener esto en nuestro poder ni un instante. Obviamente aquí está hablando que nos encontramos en la semana de Pesach, no en el día de Yom Tov, en la semana de los días intermedios, que ahí uno puede prenderle fuego y quemarlas. Ahí se está diciendo, si fabricaste, produciste una masa con alguno de estos productos, inmediatamente debes incinerarlo. La Jajamim Obrim y Ángel, los Jajamim dicen, es posible consumirlo, se lo puede comer, no hay problema de quemarlo. No hay problema, no hay necesidad de quemarlo, se lo puede consumir. Si estuvieron atentos y se fijaron que no haya leudado y controlaron que es algo que perfectamente se puede hacer, que lo consuma. Rabbi Akiva, y contó Rabbi Akiva una experiencia personal que él vivió. Shivti aita etzer Rabbi Eliezer ber Rabbi Yoshua. Yo pasé una semana en el Hag de Pesach, en la festividad de Pesach, conjuntamente con mis maestros Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Velashti laem isa beyain beshemen udash. Y yo mismo fabriqué para ellos y produje una masa con vino, con aceite, con miel. Velo amru lidabar. Y no me dijeron ningún tipo de observación. Ojo, cuidado, está prohibido, no se puede. Andá, quemarlo inmediatamente. No, todo siguió funcionando a las mil maravillas. La horneamos, la consumimos, todo en regla sin ningún problema. Entonces, vemos perfectamente que Rabbi Akiva sí habilita en Pesach a hacer una masa con miel, con harina, con aceite, con vino, y no hay problema. Dijo, no hay ningún inconveniente. Entonces, ¿cómo es que está diciendo aquí? Entonces, la primera baraita, que Rabbi Akiva dice que no sirve en Pesach, no sirve hacer con miel o con aceite y vino. Ahora, una aclaración al margen que hace la baraita, si bien no está permitido de acuerdo a Rabban Gamliel amasar con miel, etc., Mecatefimbo sí permite untarles por arriba, es decir, luego de que ya fue formada la masa, sí se le puede untar por arriba miel o aceite o vino. El problema es no hacer la mezcla con ellos. A tal y Tanakama es una aclaración al margen para la primera opinión, sí, que para la opinión de Rabban Gamliel, que él decía que no se podía mezclarlo y que había que quemarlo inmediatamente. La prohibición es solamente mezclarlo, pero untarlo él dice que está permitido. Es una aclaración al margen. Jajamim Ombrim, en cambio los Jajamim discuten y dicen, si está permitido amasar con ese producto o con la miel, etc., entonces también se puede obviamente untarlos. Y si no se puede amasar con ellos porque son problemáticos, entonces si son problemáticos, ni amasar con ellos, ni tampoco untarlos sobre la masa. Eso es una discusión al margen que tienen los Jajamim con Rabban Gamliel. Rabban Gamliel prohíbe mezclarlos, pero permite untarlos. Y Jajamim dice los que son problemáticos, ni mezclarlos, ni untarlos. Y los que no son problemáticos, se puede incluso mezclarlos también. Veshavim, she'en la shineta isa be poshrim. Ahora eso sí, incluso los Jajamim están de acuerdo, no mezclamos la harina con agua tibia. Agua que fue calentada, esto rápidamente fermenta, acelera muchísimo el proceso de leudado y es peligroso, es riesgoso de que se transforme en hametz
y esto nadie lo permite. Hasta aquí es lo que figura en aquella baraita. ¿Qué es lo que nosotros teníamos que rescatar? Las palabras de Rabbi Akiva, donde vimos que él claramente dijo, no hay ningún problema en Pesaj de formar la masa con vino, aceite y miel. Y como entonces antes dijiste el nombre de él que él prohíbe y dice que no se puede, la kashia, Abiyom Tov Rishon, Abiyom Tov Sheni. Se llamará, no, esto no es inconveniente. Cuando Rabbi Akiva dijo que no se puede, no se refirió que no se puede consumir en Pesaj. Seguro que se puede consumir en Pesaj. Esto no se eleva, como estudiamos anteriormente. La mezcla de harina con miel y jugos de frutas no leuda la masa y no se va a transformar en hametz. Eso no es el problema y se lo puede consumir. Y así vamos a hacer durante todos los días de Pesaj, salvo la primera noche. En la primera noche, que tenemos la obligación de comer matzá, es obligación. Esa tiene que ser pan del pobre. Esa tiene que ser como consume el hombre más necesitado de todos, que solamente se arregla y se contenta con agua y harina. Entonces, la primera baraita que dijo que no sirve, está hablando, no sirve para cumplir con la orden de consumir, la obligación de consumir matzá en la noche del 15 de Nisan. Esa tiene que ser únicamente agua y harina. El resto, si a partir de la segunda seudá, Yom Tov Sheni, a partir de la segunda seudá, ya a partir de ese momento, durante todo el resto de Pesaj, no hay ningún problema en que nosotros consumamos la masa mezclada con miel, harina o aceite. Que de ama Leur Rabbi Yoshua ben Levi, como le dijo el Rabbi Yoshua ben Levi a sus hijos, Yom HaKama lo talu shuri behalva. El primer día de Pesaj, no me mezclen la harina con leche. Háganla con agua. Y Kamaelach lo shuri behalva. De aquí en más, pueden hacerme la mezcla con harina con leche. ¿Por qué? Como estamos diciendo, en la primera noche, que es obligación, la obligación tiene que ser como la come el pobre. Harina y agua. Ningún extra, ningún agregado. En cambio, para el resto de los días, lo único que hay es que no sea un producto leudado. Y esto no es leudado. Entonces sí lo podemos hacer con leche. Y eso es lo que decía, que después de la primera noche, podían perfectamente hacérsela con leche. Al margen, la Gemara se sorprende de esto que el Rabbi Yoshua ben Levi pidió, que le haga la mezcla de harina con leche. De Atania, si nosotros estudiamos en una baraita que dice, en la shineta y sabe halab, no se puede formar una masa con leche, ya que esto es peligroso y arriesgado. Nosotros no podemos notar la presencia de leche en la masa una vez que ya lo tenemos como pan horneado, ni hacer que el pan es un alimento que acompaña todos los demás alimentos. Es muy probable que el hombre termine comiendo el pan lácteo con algo de carne. Veimlash con la pat asura, y de hecho, no solamente que nos prohibieron fabricar pan con leche, un pan lactal, sino que nos dijeron de haberlo hecho, está prohibido de consumir por completo. ¿Por qué mi pener la verdad? Porque esto lleva, como dijimos, a caer en la falta de comerlo con carne. Entonces, ¿cómo es que el Rabbi Yoshua ben Levi les dijo que le fabriquen matzá con leche? En la Ajikamar, sino lo que les dijo lo siguiente: Yomakama la talushurib bedusha. Es lo que les dijo, no era con leche, les dijo con miel. Para la primera noche, no me hagan la mezcla de harina con miel. Necesito que sea con agua para cumplir con la mitzvah. Y Kamaelach, lushurib bedusha. De aquí en más, para el resto de los días de Pesaj, pueden hacérmelo perfectamente con miel. Es decir, que sustituyó la leche por la miel. Usemos miel en vez de leche, ya que con leche seguro que no se puede producir. Viva y Tima. Y dice la Gemara, igualmente, si quieres te puedo dar otra respuesta. ¿Cómo es que él dijo con leche? Podemos dejar la versión original, que les dijo que se la preparen con leche. Pero ¿cómo estaríamos hablando? Leolam bejalva. Estamos hablando, les dijo, háganla con leche. Que de ama Rabiná. Pero hay un detalle. Rabiná dijo que en Torah, como el ojo de un toro. El ojo de un toro es algo pequeño. El tamaño que tiene el ojo de un toro, si bien es mucho más grande que el de un ojo humano, pero
es algo relativamente pequeño en lo que respecta a un alimento. Si ustedes producen un pan como el tamaño de un ojo de buey, de un ojo de toro, no hay problema. Incluso que sea lácteo. ¿Por qué? Es algo que se consume inmediatamente y que no va a sobrar. Todo el inconveniente es porque la persona va a venir a consumirlo con carne. Para que venga a consumirlo con carne, tiene que ser que él ahora, que lo acaba de fabricar y sabe que es lácteo, no lo consuma todo. Le va a sobrar. Y este sobrante, después al no poder reconocer si es lácteo o no es lácteo, está la sospecha y el riesgo de consumirlo con carne. Pero si nosotros hacemos medidas pequeñas que van a ser consumidas inmediatamente y no va a sobrar nada de ellos, ahí sí está permitido. Entonces aquí también vamos a decir que el Yoshua ben Leví les había pedido que le hagan la mezcla con leche, pero que hagan tamaño pequeño, que ahí sí estaba permitido. Entonces, ¿sí? Seguimos analizando la baraitá. Tenemos discusión de Rabbi Yoshua Galilí y Rabbi Akiva por un lado. Si una matzá deba hacer sheni del segundo diezmo en Jerusalén, consumirla en Jerusalén, si se puede cumplir con esa la mitzvah. Rabbi Yoshua Galilí descartó, dijo que no se puede, y Rabbi Akiva dijo que no hay ningún problema. Otra alajá más que vimos es que Rabbi Akiva nos dijo que para cumplir con la mitzvah en la noche del 15 de Nisan, tiene que ser únicamente harina y agua. No puede estar fabricada ni con miel, ni con aceite, ni con vino. Pero sí está permitido hacer eso durante todo el resto del Hag, durante todo el resto de la festividad. No hay ningún inconveniente porque no considera que se va a leudar. Solamente se va a fermentar y pudrir, no se leuda y no hay ningún problema de consumir de todas ellas. Continuamos, sigue analizando lo que estudiamos recién. Si bien dijimos que Rabban Gamliel discutió con los Jajamim cuando mezclamos la harina con la miel, etc., estaban todos de acuerdo que mezclar harina con agua tibia no está permitido. Como dijimos, eso acelera el proceso de leudado y es riesgoso a que estemos pasando por una prohibición en Pesaj. Pregunta la Gemara, ¿qué diferencia con las menajot? La menajot era una ofrenda que se traía. Hay distintos tipos de ofrendas de minja. Hay minjat javitín, minjat joté, minjat jabatá, minjat mafetanur, minjat javitín. Muchos tipos de menajot, que son ofrendas que eran a base de sémola y aceite de oliva. Distintos motivos para traer, muchos donativos, no viene ahora al caso. El denominador común que tienen todas las menajot es con la menajot baot matzah. Todas las menajot, todas las ofrendas de sémola, todas tenían que ser no leudadas. Prohibición de la Torah que leuden. Entonces, quiere decir que en la fabricación de las menajot tenemos que tomar en cuenta y hacer los mismos requisitos que nos exige para la matzah, ya que ambos tienen que ser cuidados de que no estén leudados. Entonces, ahora que sabemos ese dato, la pregunta es, si tanto nuestra matzah como las menajot debemos cuidar de que no sean leudados, ¿por qué cambian las leyes? Ditran, estudiamos ahí en la Mishnah, en el tratado de menajot, con la menajot y los shot beposhrim. Todas las menajot, las distintas clases, como dijimos que hay muchas clases, las distintas clases, la frita, la horneada, la que estaba a peras, ¿sí? Como echar la plancha, todas se mezclan con agua tibia. ¿Y cómo es posible? ¿Sí? Y debe cuidar de que no se leude. Pero quiere decir que es perfectamente viable el cuidado de la masa que se mezcló con agua tibia. Y ahí se lo habilitó legítimamente. ¿Por qué con respecto a la matzá de Pesaj no está habilitado también esto? Dice la Gemara, ¿acaso tú quieres comparar la matzá que se fabrica en la casa con las matzot o con las menajot que se producían adentro del Bet HaMikdash? Y Mamru beZerizim y Mamru beShen Zerizim, si permitieron hacer esto con Zerizim, con gente que es aplicada y atenta como eran los Kohanim, entonces de ahí tú tienes interrogante para cualquier Yehudí. Son miles y millones los Yehudim.
y no pueden estar atentos, no son todos cuidadosos. Solamente en el Bet HaMikdash nosotros permitimos, porque los Kohanim son aplicados y muy cuidadosos y ágiles y rápidos para hacer las cosas. Y aquí, si es que son tan cuidadosos dentro del Bet HaMikdash, los Kohanim, Miltat Namelatit, entonces ¿por qué no hacen el proceso de letitá? El proceso de letitá consistía en sumergir los granos en agua un tiempito corto y luego aplastarlos para que se separe el salvado, la cascarilla que tiene el grano de trigo. Ese es el proceso que se hacía normalmente para quien quería tener una harina, o mejor dicho, una sémola pura y limpia, bien blanca. Y sin embargo, Alama, Amar, Bizderam, Arababa, Amar, Semuel. ¿Por qué dijeron estos jajamim en nombre de Semuel? Haitish el menajot, él lo tetinotá. Los granos de trigo para las menajot, que estaban destinadas para estas ofrendas de sémola, no se les puede hacer a ellos el proceso de letitá. Tenemos miedo que se terminen leudando. Al haberlos sumergidos en agua y tener contacto con el agua, tenemos miedo que lleguen a leudar. ¿Y por qué tienes miedo? Si tú me estás diciendo que los Bet HaMikdash son rápidos, cuidadosos, aplicados, y por eso permites incluso formar la masa con agua tibia. Contesta la Gemara. Lisha bezerezin ita, letita lita bezerezin. El amasado lo realizaban los Kohanim, que son cuidadosos, ágiles, etc. La letita, este proceso, vamos a decir, de limpieza de grano, no era hecho por los Kohanim, no estaba hecho por gente que se cuidaba, lo hacía cualquier persona. Por ese motivo, no permitíamos que lo haga nadie, porque necesitamos que esto esté cuidado de no leudar. Y si cualquier persona va a hacer el proceso de letitá, estamos arriesgándonos a que quede leudado. Solo la mezcla de la harina con el agua, que eso sí lo hacían los Kohanim, ahí es que nosotros habilitamos. ¿Se llamará acaso el amasado lo hacían los Kohanim, que son ágiles, cuidadosos, etcétera? Vea que Yasak alea shemen. Si ya el pasuk dice, va a vertir sobre ella el aceite, bebiá, y la va a traer bebiá, venía a los Kohanim, y se la va a traer a los Kohanim, y va a tomar en un puño el Kohen, ¿sí? El equivalente a todo el puño, todo lo que pueda sostener y llenar dentro de su puño. Y aprendieron los Jajamim de la descripción que dijo la Torá. La Torá describió la minjá y dijo, le va a vertir el aceite, va a hacer la mezcla, se la va a llevar a los Kohanim y el Kohen va a ganar un puñadito. Recién, a partir de la Kemitzá, es decir, a partir del momento que se debe empuñar la minjá, esta ofrenda de sémola en las manos, recién a partir de ese momento entran en acción los Kohanim. Limer, al Yitzika, Ublila, Shekeshira, Bekol Adam. Nos enseña que la vertida del aceite sobre, ¿sí?, toda la minjá, sobre toda esta ofrenda. La belilá, el mezclado. ¿Sí? En el proceso había varios pasos, teníamos el amasado, teníamos el horneado, teníamos el trozado, y luego del trozado se le vertía aceite, y luego se lo mezclaba, y después se acercaban los Kohanim, y los Kohanim tomaban un pequeño puñado de esto. Así como figura en la Torá, que es kasher y perfectamente habilitado que todo ese proceso, hasta la kemitzá, hasta el empuñado, que lo haga cualquier dueño, cualquier yehudí, sin mayores exigencias. Entonces, tú me estás diciendo que las menajot pueden usar agua tibia. Y el argumento tuyo era porque ahí se dedican a trabajar y hacerlo los Kohanim, que son cuidadosos, ágiles, etc. Y no es verdad. Nosotros aprendimos de los Fesukim que en todo ese primer proceso puede participar cualquier yehudí y no se necesitan que sean los Kohanim. E igualmente lo habilitaron. Y se llamará. Es verdad. Pero el Isha, ley de Bezerizim, Lita, es verdad que la Isha, el amasado, etc., no lo realizan los Kohanim. Pero sí
lo hacían en el lugar donde estaban los Kohanim, esta gente cuidadosa. Es decir, en la práctica, la mezcla, etcétera, la hacían los dueños o la hacía cualquier otro yehudí. Pero estaban bajo la supervisión y los ojos atentos de todos estos Kohanim, que son muy cuidadosos y ágiles, porque lo tenían que realizar adentro del Bet HaMikdash. Entonces ellos podían controlar y agilizar a las personas y estar atentas a que no hagan nada fuera de lugar. Por eso se permitía el amasado incluso con agua tibia. En cambio, la letitá, la limpieza de sumergir el grano y quitar la cascarilla, eso no se hacía dentro del Bet HaMikdash. Y entonces es riesgoso permitir que eso lo hagan. De Amar Mor, como enseñó Mor, Belilá que Bazar, la mezcla del aceite con los trozos la puede hacer cualquier persona, incluso ajena a la Keuná. Chutz lejomat azara pesula. Pero si llegan a hacerla fuera de las paredes de la azara, fuera de las paredes del sector del Bet HaMikdash de los Kohanim, queda arruinada. Vemos claramente que tenía que estar hecha dentro del Bet HaMikdash, dentro del predio del Bet HaMikdash. Entonces, como dijimos, estaba bajo los atentos ojos de los Kohanim y por eso se permitía. La apokeletitá de Ena Bezirizin, Velom Kom Zirizin. Y esto entonces excluiría la letitá, el limpiado de los granos de trigo, que esa no solamente que no lo hacen los Kohanim, no lo hace gente aplicada y ágil y atenta, sino tampoco lo hacen en el lugar que está la gente atenta y ágil. Entonces, ya estábamos en una situación muy, pero muy riesgosa y por eso no permitieron que se le haga la limpieza a los granos de trigo de las menajot. ¿Y qué diferencia con la ofrenda del Omer, que también se hacía en el Bet HaMikdash? De Tanya Minjata Omer lo tetino también sobrinota. Con respecto a la Minjata Omer, a la ofrenda del Omer que se trae al segundo día de Pesach, el 16 de Nisan, se traía una ofrenda con granos de sémola, que son las que inician la cuenta del Omer que nosotros tanto conocemos entre Pesach y Shavuot. Ese era un cordán, una ofrenda de granos de cebada. Y ahí figura claramente que lo tetín ota, se hacía la limpieza, se lo sumergía en agua, se lo golpeaba para sacarle la cascarilla. Mis sobrinos después dejaban drenar un poco el agua de la que estuvieron sumergidos en ella. Pero está permitido. ¿Y cómo es que está permitido? Si tú estás diciendo que eso es muy riesgoso y que lo hacían fuera del Bet HaMikdash y que lo puede hacer cualquier persona, y ahí sin embargo lo permitieron, ¿y por qué ahí permitieron? Tzibur Shane, contesta la Gemara, al tratarse de un Korban Tzibur, de una ofrenda del Tzibur, esta Minjata Omer no era una ofrenda de sémola que cada yehudí tenía que traer. Es una obligación que compete al Betín para todo Am Israel. Una ofrenda como esta, que pertenece a todo el Tzibur, a todo el público, es distinto. Están todos alerta, están todos cuidando, están todos presentes y por eso no tenemos ahí ninguna sospecha de que venga a endeudarse, porque seguramente van a estar atentos y van a tenerlo controlado al máximo. Por eso en esta situación se permite. Las demás menajot, que son particulares, ahí no hay lugar a permitir el limpiado, ¿sí? La limpieza del grano, y tiene que dejárselo con la cascarilla.